Ahí está. Entonces, me gustaría saber si están viendo mi pantalla, una que dice Introducción a la bioestadística y elementos básicos de estadística descriptiva. Sí, Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces, como ustedes habrán visto ya, la mirada de la epidemiología, de la bioestadística en particular, es distinta a la mirada que ustedes a lo mejor ya han tenido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clínico. Cuando hacemos un paralelo entre este bosque, ¿no es cierto?, sus árboles, el entorno, ¿no es cierto?, haciendo un símil con una comunidad de personas, donde los árboles pueden representar las personas, ¿ya? Algunas de ellas como este arbolito que tiene un parche ahí, que significa de que necesita de nuestra asistencia de salud, ¿no es cierto?, de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, en el mundo clínico, ¿no?, es bastante reactivo, ¿no es cierto?, donde ustedes cuando sean clínicos o estén desarrollando actividades clínicas, van a estar reaccionando ante la necesidad de las personas, ¿no es cierto?, que necesitan algún tratamiento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es la mirada del clínico, o sea, andan de árbol en árbol, ¿no es cierto?, solucionando problemas. Ahora, la mirada con la que tiene la epidemiología o la bioestadística, ¿no es cierto?, como herramienta, es como esto, es un ascensor, ¿no es cierto?, sobre este bosque, donde nos vamos a elevar sobre este bosque y vamos a ver las comunidades así, con esta mirada como landscape, ¿no es cierto? Entonces, esta es una mirada bastante informativa, ¿no es cierto? Podemos ver qué está pasando en la población, ¿ya? Y así proponer medidas proactivas para mejorar el- el nivel de salud de las comunidades. ¿Sí? Es una mirada proactiva, ¿no es cierto? Nos permite poder tener acciones proactivas en salud. ¿Sí? Entonces, así como yo puedo establecer relaciones entre la especie endémica de los árboles y la altitud del cerro, ¿no es cierto? Nosotros acá, sobre todo en la región de la Araucanía, vemos que sobre ya los 1000 metros podemos empezar a observar con más frecuencia las araucarias, ¿no es cierto? Y bajo los 1000 metros, los coibas, que son tan hermosos árboles ahí. Eh, entonces, podemos establecer una asociación, a pesar de que en la práctica nosotros podemos observar araucarias aquí en el plano, en la ciudad, ¿no es cierto? O bien coibas sobre los 1000 metros, perfectamente, a todos 1000 metros, ningún problema. Entonces, pero son como excepciones, así como pueden haber excepciones de pinos en las zonas altas, ¿ya? Son excepciones que de esta mirada no interesan tanto. Lo que interesa es la tendencia. Así, con esta mirada se puede definir lo que es un montón de enfermedades, todo está con un criterio estadístico. ¿Por qué consideramos a las personas hipertensas aquellas que tengan una presión arterial media sobre 105 milímetros de mercurio? Es un asunto meramente estadístico, porque pareciera que la frecuencia de hipertensos, o sea, personas que tengan el diagnóstico clínico de hipertensión arterial, tienen presiones sobre esa. Y los que están abajo tienen presiones bajas, el indicador. ¿Se fijan? Entonces, es ahí el criterio. Obviamente, pueden haber personas con una presión arterial media sobre 105 y, y pueden ser perfectamente normales, pero de muy baja frecuencia, es raro encontrar eso. O sea, hay un criterio de normalidad estadística. Entonces, con esta mirada podemos tener ese tipo de asociaciones también, ¿ya? El nivel de presión arterial con un diagnóstico en particular. ¿Se Entonces, tenemos que conocer un montón de conceptos de estadística y nos vamos a evocar en esta clase a revisarlos rapidito y para luego ver algunas herramientas de la primera parte de este curso que son de estadística descriptiva. ¿Ya? El concepto de población. ¿Ya? Aquí vuelvo a hacer un símil con una fotografía. Esto va a ser una población, una comunidad de personas, por ejemplo, ¿ya?
Acá esta es una visión bien privilegiada de las comunidades, ¿no es cierto? Cada uno de estos cuadraditos puede representar una persona. Y en esta representación, ¿no?, valga la redundancia, yo veo qué pasa con esta persona. Sé el color, la forma, ¿ya? Y puedo decir que se trata de los cuernos del paine en esta fotografía. Sé lo que está pasando en la población. Si hacemos un símil con, eh, el área de la salud y pensamos que el color marrón se puede asociar a la presencia de alguna patología, ¿ya? Y los colores azules o más claros a la ausencia de dicha patología. Bueno, ¿qué podríamos decir que está pasando en la población en cuanto a la carga de enfermedad de marrón? ¿Qué podrían decir ustedes con esta visión privilegiada? En cuanto a la carga de enfermedad, que pueden así al ojo nomás. Que la Bastián. mitad de la Es un población, poco más de la mitad. Súper, muy buen ojo. Muy bien, Antonio también. Claro, es como un 50%. Ese sería, en términos de epidemiología, diríamos que la prevalencia de marrón es un 50%. ¿Ya? Y eso lo podemos ver porque tenemos esta visión privilegiada de la población. Ahora, en la práctica, esta es la visión de las poblaciones, ¿no es cierto? Son como esos juegos donde uno descubre las piececitas para saber de qué figuras se tratan, lo mismo. ¿Ya? Acá ese ejercicio es aplicar una encuesta y preguntarle cosas a las personas. Y así empezamos a descubrir esto. ¿Ya? Entonces, ¿será necesario hacer un censo de población, descubrir todas las piececitas, o bastará con una muestra de piececitas? ¿Qué características debe tener la muestra? Esas son preguntas estadísticas que nosotros nos... ¿Me siguen? ¿Bastián? Sí, seguimos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, Ok. súper. Por favor, si es que se pierden en el hilo, por favor me paran, ¿ya? Ya está, ahí está, le estamos preguntando cosas a esta persona, ¿cierto? Fíjense, acá se aplicó un criterio para la selección de la muestra, ¿ya? Un criterio económico. Supongamos que los cuadraditos de más abajo eran más fáciles y más económicos, ¿ya? Eran más baratos. ¿Ya? Entonces obtuvimos esta muestra. Entonces, claramente, la muestra, si pensamos solamente en saber cuánto es la prevalencia del marrón, va a estar sobreestimando plenamente la verdadera prevalencia de la poblacional. Acá el 90% de los cuadraditos de la muestra son marrón, ¿no? Muy alejado del 50% que nosotros habíamos visto. Entonces, esto se llama una muestra por conveniencia, ¿ya? Y normalmente las muestras por conveniencia entregan resultados sesgados. En este caso, sesgan la sobreestimación de la magnitud del problema de salud que estamos estudiando. ¿Bien? Entonces, la forma correcta de hacer un muestreo, ¿no es cierto?, que sea representativo de la población, podría ser o sea, una muestra al azar. O sea, dejando al azar la selección de los sujetos que van a componer la muestra. Entonces, en esta muestra al azar, fíjense, el 48% es marrón. ¿Se fijan? Entonces, anduvimos muy cerca de lo que pasa en toda la población, en cuanto, por lo menos, al color, ¿ya? Ahora, si estamos interesados en saber cuál es la fotografía, o bien una característica de más complejidad, como en la forma, esta muestra seguramente no va a ser suficiente para darnos cuenta que se trata de los cuernos de paine. O sea, sirvió o fue suficiente para una proporción de marrón, pero para otra característica, como forma, no va a ser suficiente. ¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, ahí hay doctor, algunos conceptos. Dígame, ¿le puedo hacer una pregunta? por Que supuesto. en las muestras aleatorias, como, ¿cuánto sería el porcentaje que uno debería como entrevistar o encuestar para que uno pueda decir si esto es una buena muestra? Muy buena pregunta. Eso va a competir a la segunda parte, a la tercera clase, que Ya, ya. es de estadística inferencial, ya donde ahí efectivamente vamos a concentrar los esfuerzos en proyectar la información de la muestra a la población. Y entonces ahí está la pregunta, ¿cuánto debe ser el tamaño mínimo suficiente para cumplir los objetivos del estudio?
¿ya? O bien, y vamos a responder esa pregunta, ¿cuál es la importancia del porcentaje de la población representada en la muestra? ¿Ok? Ah, ya. Eso Y es. otra pregunta, el muestreo por conveniencia, ¿eso al final es como, a ver cómo expreso, es como algo que existe o es como se le llama al error del muestreo? O uno Buena puede decir, pregunta no, yo voy a también. hacer un muestreo por conveniencia. No, no. Bueno, el muestreo puede ser aleatorio o bien no aleatorio. ¿Ya? Entre los no aleatorios están el muestreo por conveniencia. Hay otros. ¿Ya? Entonces, los muestreos no aleatorios, el objetivo es tomar una muestra, ¿no es cierto? Porque por conveniencia, por ejemplo, eh, que podría ser, por ejemplo, tomar hombres y mujeres, para que queden bien representados, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no es cierto? Y componer así la muestra, ya así tratando de abarcar toda la variabilidad que podría haber, ¿no es cierto? Esa es una muestra por conveniencia, pero probablemente esa muestra por conveniencia no va a reproducir la variabilidad de la población en la muestra, ¿ya? No solamente algunas variables que podríamos tener, ¿no es cierto?, como edad, sexo o algunas variables clínicas, ya siempre van a haber variables que yo no voy a poder tener control y por lo tanto puedo estar allí sesgando la muestra. ¿Ya? Entonces, ese tipo de muestras son solo para describir qué está pasando en esa muestra, no para hacer una generalización a la población, a una población objetivo. ¿Ya? Cuando hagamos inferencia estadística, ahí sí, vamos a tomar una muestra que sea aleatoria, ¿ya? Y voy a poder hacer esta inferencia de que les hablaba. ¿Me sigue? Sí, gracias. Súper. Doctor, yo también tengo Dígame. una pregunta. Ujú. Bien, un poco básica igual. ¿Cómo aleatorizamos? Yo, por ejemplo, si fuera un investigador. Bien, por ejemplo, si están haciendo un estudio sobre nutrición, estado nutricional en los estudiantes de la UFRO, bueno, podrías pedir el acceso a las matrículas de todos los estudiantes, ¿ya? Esa matrícula, ese número de matrícula, lo pones en un archivo Excel, y en el Excel tiene función de selección aleatoria, ¿ya? Tiene una función ahí de aleatoriedad. Y listo, ahí tienes la muestra aleatoria. Entonces, ahora lo importante es que todas las personas que fueron seleccionadas aleatoriamente participen efectivamente, ¿ya? Y eso significa pensar también una estrategia, un incentivo a la participación, para que no haya sesgo de selección por rechazo. O sea, que digan, no, no quiero participar. Piensen ustedes, por ejemplo, de que este estudio de estado nutricional significa medir, ¿no es cierto?, pliegues cutáneos, ya que es bastante incómodo, ¿no es cierto?, sobre todo los que tenemos rollitos, como que, sobre todo que venga una estudiante de nutrición, ¿no es cierto?, y que le empiece a agarrar el rollo a uno, oh, no, mejor no participo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, podrían tener ahí un sesgo, ¿no es cierto?, si es que no se controla por eso, que los estudiantes, a lo mejor de educación física, lo que está, ningún problema, quieren participar, y todos los que no estén pasaditos los kilos, sistemáticamente digan que no. Entonces ahí, obviamente, los indicadores de nutrición de ese estudio van a estar subestimando el problema de malnutrición por exceso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero si dentro del estudio está el incentivo, eso significa que le van a pagar 20.000 pesos, ¿no es cierto?, si participan. Ah, ya, a lo mejor por 20 lucas, ¿ah? Agárrame el rollo nomás, Claro. ningún problema. Por ejemplo, ¿te fijas? Entonces esa sería una forma de hacer un muestreo aleatorio. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Mantener eso ahí. Ya, pero de eso vamos a hablar después, con más detalle. Entonces, ahora quiero motivarlo un poquito a por qué es importante este asunto de la bioestadística, lo que estamos abocados, ¿ya? Primero, antes se pensaba que la estadística era análisis de datos, ¿ya? No, la estadística es una forma de pensar los problemas del área de la ciencia social y en particular el área de la salud y medicina, ¿ya? Es una forma de pensar que va desde
incluso cuando uno piensa la idea de investigación o tiene una hipótesis, la piensa estadísticamente. La piensa para poder responderla estadísticamente. Obviamente involucra la recogida de los datos, el muestreo, ¿no es cierto? Ya lo vimos. La cuantificación, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a medir, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a sintetizar los datos que yo obtenga? ¿Cómo voy a convertir esos datos en información, el análisis, ¿no es cierto? Y lo que es la interpretación de la información y la entrega de esa información en un congreso, por ejemplo. ¿Qué lenguaje voy a usar? En todas esas etapas está presente la bioestadística. Y fíjense que eh, eh, acá esta gente de la OMS, ¿no es cierto? No solamente en el ámbito clínico está va a ser útil la herramienta de la bioestadística y en la investigación. La parte administrativa, si ustedes, si es que desean, ¿no es cierto?, hacerse cargo de un hospital, ¿no es cierto?, ser director de un hospital, van a necesitar esta herramienta de la bioestadística para hacer bien su trabajo. ¿Ya? En la clínica, eso es cuando ustedes, ¿no es cierto?, tienen que estar a la vanguardia del conocimiento. O sea, tienen que estar leyendo artículos científicos respecto de la enfermedad que tiene alguno de sus pacientes. ¿Ya? Ahora, esos artículos están escritos en lenguaje estadístico. Entonces, para poder saber qué dicen, ¿no es cierto?, o discriminar qué artículo es bueno y qué artículo es malo, yo necesito leer, necesito el vocabulario, necesito el conocimiento por lo menos las cosas básicas de la bioestadística. ¿Sí? Eso es. Ya, tomo un salto. Entonces vamos a repasar algunos conceptos básicos. Esto repasar porque ustedes seguramente lo habrán visto, sobre todo en la enseñanza media, probable. Entonces, primero, el concepto de individuo o unidad de observación es muy importante. Es donde yo centro la atención para registrar los datos. Ya pueden ser personas. ¿Ya? Y ahí registro el sexo de la persona, registro su edad, si tiene o no alguna patología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es mi unidad de observación. Aquí está en la fotografía inicial, ¿verdad? Está el concepto de población, que es un concepto de población más desde el punto de vista de la salud pública, ¿ya? Donde la voy a caracterizar en forma geográfica. Claro, los problemas de salud en esta región son distintos a la de la región de Antofagasta. ¿Ya? Los contextos son muy diferentes. Entonces, yo cuando defino la población, voy a acotarla geográficamente. Puede ser también la población de todo Chile, pero ya lo estoy acotando lo que pasa acá en Chile con toda su carga, con sus costumbres, con sus idiosincrasias y todas las cosas que pueden afectar a la salud. ¿Ya? El tiempo también en la definición de una población es muy importante. Las poblaciones no son estáticas en el tiempo, van evolucionando. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, si el problema de malnutrición por exceso en la infancia está aumentando en el tiempo. Entonces, tengo que ver a qué año hace referencia el estudio. Ahora, pueden haber enfermedades que son estacionarias. Entonces, el tiempo puede ser más preciso, un mes dentro del año. Entonces, ahí debo especificar eso. Y obviamente hay los criterios clínico-técnicos, ¿no es cierto? Si estoy estudiando cáncer a la próstata, obviamente voy a estar concentrado en la población de hombres, ¿no es cierto? A lo mejor no todos los hombres, sino aquellos hombres mayores de 50 años, por ejemplo. Entonces ahí están criterios clínico-técnicos que están acotando, están definiendo la población. Ahora, en los estudios experimentales, la forma de definir las poblaciones es diferente, ¿no es cierto? Porque cuando experimento, por ejemplo, una terapia, yo tengo que definir a qué tipo de sujeto va a ser útil esa terapia. Entonces ahí están los criterios de inclusión, criterios de exclusión. Entonces, de esa forma estoy definiendo mi población. ¿Lo ven? Eso. Después está el concepto de muestra, que en general es un subconjunto de la población. Si voy a hacer inferencia estadística, esa muestra tiene que ser representativa de la población. Ya vimos que la representatividad está dada por la aleatoriedad de la selección y que el tamaño de muestra sea suficiente para cumplir los objetivos. ¿Sí? Después está el concepto de variable, ¿no es cierto?, que es aquella característica de la unidad de observación, los sujetos que es de interés para el estudio. ¿Ya? Eso, categoría
de las variables son las posibles respuestas, y son respuestas exhaustivas, ¿no es cierto?, y excluyentes. Eso quiere decir, si estoy interesado en la condición biológica de sexo, ¿no es cierto?, que es lo que me interesa a nosotros, hombre, mujer, ya en adultos por lo menos, ¿ya? Si estoy trabajando con la edad en años cumplidos, ¿ya? Entonces podría estar 0, 1, 2, hasta, no sé, 110 años. Esas serían las categorías. ¿Ok? El dato es el valor que toma una variable en un sujeto determinado. Por ejemplo, el dato sexo en yo, unidad de observación, es hombre. ¿Ya? El dato de edad, no sé, de Alexandra, 22 años. O 23, no, 22 años, más chiquitita puede ser. Alexandra Bayer ahí, la veo su carita. Eso. En cuanto a la información, es cuando yo resumo la información, los datos, y saco alguna, por ejemplo, de acá, lo que veo, de lo que alcanzo a ver en la pantalla, es como un 50% de hombres y 50% de mujeres. Pareciera que un poco más de mujeres. ¿Ah? Sí. Entonces, esa es la información, el porcentaje de mujeres en un grupo. ¿Ya? Está el concepto de parámetro, estadígrafo. Esto lo voy a pasar porque lo vamos a ver después en la última clase, el próximo miércoles. Ya, entonces no voy a perder tiempo acá. Ya, esto es un pequeño texto, ¿no es cierto?, donde estoy presentando el estudio de estado nutricional. Esto acá, fíjense que es la población de estudiantes de la UFRO, en el año 2015 se hizo este estudio, y que poseían beca de alimentación. Entonces ahí claramente puedo ver cuál es la población. Bueno, geográficamente son los de la UFRO, ¿verdad? Temporalmente son 2015, y técnico pareciera que la única característica o el único requisito para participar es que tengan beca de alimentación. ¿Se fijan? Entonces, acá la muestra fue aleatoria, de 100 estudiantes, ahí está la muestra. Y las variables, bueno, está sexo, edad, peso corporal, estatura, IMC, ¿fijan? Al menos los que aparecen aquí. ¿Fijan? Entonces, eso es. Y esto me lo salto. Después viene la clasificación de las variables. Se los voy a presentar así, porque para los que tengan memoria fotográfica, aquí es mucho más fácil de aprendérsela. Primero, las variables las clasificamos en dos grupos, categóricas y numéricas. ¿Ya? En las categóricas van a haber variables nominales cuyas categorías no tienen un orden implícito, como esto. Así que acuérdense las letras ahí. Nominales, como palabras, no tienen un orden implícito. Y las ordinales son categóricas cuyas categorías sí tienen un orden lógico. Acá, por ejemplo, todas las variables dicotómicas, sexo, presencia de alguna enfermedad, son nominales, que además se llaman variables dicotómicas. ¿Ya? Si estoy viendo nacionalidad, ahora que tenemos ya inmigrantes, la nacionalidad sería una variable nominal. Acá las categorías serían los países de origen. ¿Fijan? No hay un orden implícito. En cambio, las ordinales, por ejemplo, nivel socioeconómico, sí, bajo, medio, alto, ¿cierto? Eso. En las variables cuantitativas tenemos las discretas, todo lo que sea conteo. Por ejemplo, si la unidad de observación fuese la familia, ¿no es cierto? Entonces allí voy a preguntar cuántos hijos componen esa familia. ¿Ya? Entonces ahí son 1, 2, ¿no es cierto? No hay nada entre 1 y 2, por ejemplo. Son números discretos. ¿Ya? En cambio, las continuas sí hay, es producto de una medición. La presión arterial, el peso corporal, etcétera, etcétera. Son variables continuas. ¿Ok? Ya está. A ver, número de partos. ¿Qué tipo de variable es? Rosita Gutiérrez. Discreta. ¡Oh! Perdón. Fuiste rápida, Antonia. Es discreta, muy bien. En nivel socioeconómico yo lo había dicho, ¿verdad? Ordinal. Lugar de residencia, urbano, rural. Ahora sí, Rosita Gutiérrez. ¿Nominal?
Muy bien. ¿Número de personas en una familia? Bastián Vergara, Discreta. claramente, ¿no es cierto? ¿Peso del recién nacido? Scarlett Valenzuela. Scarlett, ¿estás ahí? Sí, ¿Peso del recién nacido? ¿Qué tipo de variable es? ¿continuo? Es continua, ¿no es cierto? Una medición en kilos, ¿verdad? Muy bien. El tipo de mordida, ¿no es cierto? Anterior, post-unilateral, post-bilateral. Bueno, eso es para los odontólogos, es nominal. ¿Ok? No hay un orden. Eso. Ahora, esto es importante, saber esta clasificación, pues, nos va a orientar en el tipo de análisis que yo puedo hacer. ¿Ok? Ya, me voy a saltar esta y sigamos con los conceptos. El concepto de cuestionario y de base de datos. Fíjense, este es un cuestionario, es bien fome el cuestionario pero este es un cuestionario de un estudio en una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, al paciente que llegaba a la UCI, ¿no es cierto?, le tomaban estos datos, le asignaban un número, que es un identificador, anotaban si al egreso estaba vivo o muerto, ¿ya? Y si, es hombre o mujer, ¿no es cierto?, cuál es la edad, ¿no es cierto?, en años cumplidos, de qué servicio provenía, ¿no es cierto?, si venía de cirugía o venía de medicina, eh, si presentaba o no infección al ingreso, ¿no es cierto?, y la presión arterial, pulso y tipo de admisión, si fue electiva o de urgencia. Entonces, estas fichas se han llenado por cada uno de los pacientes, ¿ya? Entonces, este es un cuestionario. Ahora, hay cuestionarios mucho más bonitos, por ejemplo, el cuestionario que utilizan en la Encuesta Nacional de Salud. ¿Ya? Mírenlo ahí, está precioso. ¿Ya? Ese cuestionario se aplica a cada persona, ¿no es cierto? Bueno, a cada familia y después se replica por los integrantes de la familia. ¿Ok? Ese es un cuestionario. Entonces, cuando tengo el cuestionario de muchas personas que componen la muestra, ordeno eso en una base de datos como esta. ¿Ya? Acá cada fila representa una unidad de observación, en este caso una persona que fue ingresada a la UCI. Cada columna representa una variable, ¿ya? Una característica que fue medida en las unidades de observación. ¿Y qué serán las celdas? Cada dato. Eso, los datos. Muy bien, Antonio. Excelente. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el sujeto 4, que resultó vivo. Fíjense, acá son códigos. 1 tiene un significado en sexo, 0 tiene un significado en estado vital. 0 normalmente significa ausencia del evento que estoy estudiando. Acá lo que me interesaba era la mortalidad. Entonces, 1 va a ser muerto y 0 va a ser vivo. ¿Ya? En la variable sexo es 1 es hombre, 0 es mujer. En todo caso, cada cuestionario debe tener un diccionario de códigos para saber de qué se trata. ¿Ok? En Doctor, general, en epidemiología, les aclaro, 1 es presencia del factor de riesgo, 0 ausencia. O sea, el 1 es como para, en general, clasifica a la presencia del factor que uno está estudiando. ¿Ya? Ahora, la idea es analizar esos datos. Y para eso tenemos software estadístico como Stata, SPS, SPSS, SAS. ¿Ya? Estos son pagados. ¿Ya? El mejor, y yo creo que el más barato, el más accesible, es Stata. Nosotros usamos ya hace muchos años este software, más la versión 17, muy bueno. Y en los gratuitos está el EPIDAT, que lo hizo la Universidad de Galicia, financiado por la OPS y la OMS, ¿ya? Y es muy bueno este software, se lo recomiendo que lo tengan instalado en sus computadores. Obviamente el Excel también es una ayuda muy, muy buena, que viene ya con el Office. Cuando ustedes compran computador, viene con un Office básico y pueden comprar el Office y escuchar. Está muy bueno este programa. De hecho, el taller lo vamos a desarrollar en Excel. La gracia del EPIDAT, este programa, es que tiene un menú de ayuda que es fantástico.
que les permite estudiar estadística. Saber qué significan, ¿no es cierto?, las tablas de contingencia, cómo se interpretan, ¿ya? Cómo se hacen, obviamente, en el software. ¿Ok? En los análisis descriptivos aparecen los estadígrafos, ¿no es cierto?, cómo se calculan, y dan ejemplos de interpretación y todas esas cosas. Esa es una de las gracias que tiene. Y además que está en castellano, está en portugués, está en gallego y en alemán, creo, francés, para todos los cursos. Así que ahí está, es muy recomendable. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar algunas herramientas de estadística descriptiva, ya en esta primera parte de la estadística. ¿Ya? Entonces, las herramientas más básicas son las tablas y los gráficos. Ahora, por ejemplo, en la base de datos, en la variable estado vital, teníamos una serie de unos y ceros, esos datos. Ahora, con esta pequeña tabla puedo tener mucha información. Esta tabla se llama distribución de frecuencia, porque voy a contar la frecuencia para cada categoría de la variable. O sea, estado vital tiene dos categorías, vivo, muerto. Primero, yo me doy cuenta que son 200 los pacientes que participaron de este estudio de la UCI, que 160 resultaron vivos y 40 muertos, ¿ya? Y puedo obtener el porcentaje de, esto se llaman frecuencias absolutas, y los porcentajes, frecuencias relativas al total, ¿ya? 160 de 200 es 80%, ¿ya? 40 de 200, 20%. O vamos a decir que la mortalidad fue un 20% y la sobrevida fue de un 80%. ¿Ok? Entonces, si queremos presentar en forma gráfica esa tabla, puede ser un gráfico de barras simple, donde las barras están separadas. ¿Ya? Como no hay nada entre vivo y muerto, este espacio es vacío, ¿cierto? Hay que separarlo. No hay una continuidad entre estas categorías, por lo tanto, estas barras van separadas. La altura de la barra puede representar la frecuencia absoluta, 160, 40 personas, o bien puede representar el porcentaje, ningún problema. Aquí pondríamos 80% y acá un 20%. ¿Ya? Alternativo a estos gráficos de barras son para variables cualitativas, ¿ya? Y también en algunos casos discretas, cuando no tienen muchas categorías. ¿Ya? Alternativo a estos gráficos de barras son los sectoriales. También le llaman pie, torta, obvia, por la forma, ¿verdad? Pero sí, estos gráficos solamente se hacen en variables nominales, ¿ya? No son adecuados para otros. Acá, fíjense, cómo determinar el ángulo, ¿no es cierto? Sabemos que el ángulo total, ¿no es cierto?, de círculo son 360 grados. Si yo quiero representar la frecuencia muerto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la sección? Bueno, ¿cuánto va a ser el ángulo de esta sección? Bueno, es el 20% de los 360. Entonces ahí determino el ángulo y se grafica. Esto lo van a hacer ustedes en Excel, ningún problema. Facilito. Ahora, alternativas a estos gráficos están todos estos. O sea, para todos los gustos. Estos sean pistogramas, estos cilíndricos, o no sé, 3D, tanta cosa. También podemos tener tablas, se llaman estas tablas de contingencia, ¿ya? Que me permiten establecer la asociación entre variables. Por ejemplo, si yo quisiera saber a quién les fue mejor en la UCI, a los hombres o a las mujeres, ¿ya? Entonces podría construir esta tabla. Entonces, ustedes a simple vista, ¿a quién les fue mejor en este estudio? ¿Lo podrían decir? No, necesitamos como el porcentaje. Eso, sería injusto decir a los hombres, porque hay más hombres vivos que mujeres, pero son 100 de 124 y 60 de 76. Excelente, Antonia. ¿Sí? Entonces, como este es un estudio de cohorte, ¿no es cierto?, donde la cohorte la formo al ingreso de la UCI y la sigo durante todo el tiempo, ¿ya?, hasta el desenlace, que sería el alta, entonces los 100% deben ser calculados en cada categoría de la variable de exposición.
por así decirlo. Entonces, en el 100% de mujeres, ¿cuánto fue la sobrevida? Fue un 79%. En el 100% de los hombres, ¿cuál fue la sobrevida? Fue un 80,7%. ¿Se fijan? Ahí está. Eso. Ahora, si este hubiese sido un estudio de casos y controles, me imagino que ya vieron los diseños epidemiológicos, ¿verdad? Chiquillos. Sí, lo acabamos de pasar. Ah, súper. Si fuese de casos y controles donde selecciono 160 personas que sobrevivieron a la UCI, después tomo una muestra de 40 personas que fallecieron, ¿ya? Entonces ese estudio es retrospectivo. En ese caso, los 100% debieron haber sido calculados acá, porcentajes columnas se llaman. Acá serían 100%, 100%, porque es un estudio de casos y controles, de acuerdo al 100% de casos y al 100% de controles. ¿Por qué razón? Porque yo estoy definiendo el total de casos y el total de controles. ¿Ok? Si fuese un estudio de corte transversal, bueno, ahí puedo calcular porcentajes columna o porcentajes fila. El que sea más significativo de acuerdo a los objetivos. ¿Ya? Normalmente es preferible calcular porcentajes en el total de las categorías de la variable exposición. Ahora, como son estudios de corte transversal, lo más probable es que yo tenga una prevalencia de un factor en expuestos, que podrían ser mujeres, y no expuestos, que podrían ser hombres. ¿Okay? Entonces ahí comparo esas prevalencias de exposición. O sea, la prevalencia de la enfermedad en expuestos y no expuestos, quiero decir. Y ahí es más natural la interpretación. En fin, en este estudio de cohorte, ¿no es cierto?, donde fueron calculados de esta manera los porcentajes, el título es muy importante, pues debe señalar cómo fueron calculados los porcentajes. ¿Ya? Fíjense, aquí está la distribución de frecuencia de estado vital, ¿no es cierto?, que es la variable que estoy usando para comparar. ¿Quiénes? Acá, según sexo, ¿quiénes? Hombres y mujeres. Ahí estoy haciendo la comparación. Entonces, esta palabra es clave, el según. ¿Ya? Después de según está la variable en cuyas categorías fueron calculadas al 100%. ¿Ok? Eso es. Entonces, el título tiene que decir, en la tabla de contingencia, tiene que decir cómo fueron calculados los porcentajes. Si quiero representar esto en forma gráfica, están estos gráficos de barras subdivididas, ¿ya? No, perdón. Gráfico de barras agrupadas, están agrupadas ahí, y comparo el color. Por ejemplo, el vivo es verde oscuro, entonces comparo este verde oscuro con este otro. Y veo que no hay mucha diferencia en la sobrevida entre hombres y mujeres. En cuanto a la mortalidad, la sobrevida de las mujeres, 21% y 19,3%. ¿Cómo se llama? No es mucha la diferencia. Ahora, si eso no es significativa, eso lo vamos a ver en la última clase, ¿ya? Porque tiene que ver un poco si esta diferencia que yo estoy observando puede deberse al error de muestreo o bien deberse a que hay diferencias sustanciales. Hay una asociación entre, en este caso, el sexo y el estado vital. ¿Ya? Que, por ejemplo, las mujeres biológicamente parece que siempre han sido como más resistentes, tienen una mejor sobrevida que los hombres. ¿Ya? Lo vemos en la esperanza de vida, por ejemplo. ¿Ya? Se da acá en la UCI, pareciera que no. Habría que ver si estas diferencias son o no estadísticamente significativas. ¿Ya? Eso. Alternativo, bueno, el título de este gráfico es el mismo, el de la tabla. Alternativo a este gráfico podrían ser de barras subdivididas. ¿Ya? Entonces, en el fondo es tomar esta barrita de acá y ponerla sobre la anterior. Entonces, eso se usa cuando tenemos muchas categorías. ¿Ya? Por ejemplo, si en vez de vivo o muerto hubiésemos tenido, no sé, estado del paciente, ¿no es cierto?, recuperado, 100% recuperado, o bien con un 80% de recuperación, así como muchas categorías. Entonces, estas barras subdivididas como quedarían sería el gráfico muy ancho. Entonces, en ese caso, sería preferible hacer este gráfico de barras subdivididas. ¿Ya? Y ahí comparo el color.
¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a comparar? Bueno, podría ser, si es que tengo muchas categorías, acá tengo 2 solamente, dentro de cada, es imaginarse que es como un contenedor, ¿no es cierto? Un cilindro, donde voy a echar diferentes líquidos, compuestos químicos, ya que no se mezclan. ¿Ya? Entonces, los 2 contenedores tienen que estar hasta el tope, o sea, todo suma 100 en el fondo. Y voy a ver aquí, para un cierto producto químico, ¿no es cierto?, dónde es más frecuente, en qué contenedor. Y así lo voy a describir. Obviamente, cuando lo describa, voy a decir cuáles son, dónde se producen las mayores diferencias. Ya me voy a concentrar en eso, en el texto, ya, y no caracterizar cada uno de los valores, o sea, cada una de las categorías. Para eso está el gráfico. Que, como este caso es dicotómico, vive o muere, un gráfico alternativo podría ser esto, concentrarse en la supervivencia, ¿ya? Y acá según sexo. Entonces, se supone que el 79 es la sobrevida y el resto, lo que falta para 100, es la mortalidad. Pero como estoy presentando sobrevida, pongo esto acá. ¿Se fijan? Entonces, esto sería como lo más sintético. Me parecería el gráfico más adecuado. Acá indicando el porcentaje, obviamente. Estos son porcentajes. No pueden ustedes usar frecuencias absolutas. ¿Me siguen acá también? ¿Sí, doctor? Sí, Ya. doctor. Súper. Mira, les voy a hacer una pequeña demostración porque ustedes van a tener que usar el Excel. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio que si tuviésemos tiempo lo podríamos desarrollar en paralelo juntos, pero lamentablemente tenemos 1 hora, así que no vamos a poder hacer eso. Entonces, la idea es hacer esta tabla y este gráfico en Excel. ¿Ya? Acá, ¿qué cosa está presentando esta tabla? Es un estudio de casos y controles, ¿no es cierto?, donde tenemos mujeres caso, ¿no es cierto?, con tromboembolismo, mujeres controles sin ese diagnóstico, ¿ya? Y estoy asociando la presencia de tromboembolismo con el grupo sanguíneo. Entonces, de estas 50 mujeres caso, esta fue la distribución del grupo sanguíneo, y de las 150, esta fue la distribución del grupo sanguíneo. Entonces, la idea es tomar estos datos, voy a tener que sacarlos así, voy a sacar estos porcentajes, y voy a copiar esta tablita. Aquí, copiar, ahí está. Copiar, voy a abrir un Excel. ¿Quién ha usado Excel acá alguna vez? El Excel es esta matriz de celdas ahí, o de filas y columnas. ¿Quién lo ha usado? Nadie. Yo hace Yo lo he 1000 años que usado, no lo pero uso. Sí. más allá de Yo, promedio yo lo llevo. nunca, yo Ya nunca lo he está. usado. Bueno, les hago una advertencia. De aquí hasta su especialidad, se van a hacer muy amigos del Excel. Para todo, o sea, así que vuelvan a ser amigos del Excel, si es que ya lo habían sido antes. Y además es un programa súper choro, es muy bonito. Voy a pegar acá los datos y los voy a pegar como texto para que no se proporcionen. Entonces, yo puedo eliminar filas como ejemplo de esta. Acá tengo los casos de tromboembolismo. Voy a hacer lo más simple posible. Ustedes pueden poner. Acá está el grupo sanguíneo, están los controles y estos totales. Puedo incluso borrar estos totales aquí y volver a calcularlos. Aquí. Entonces, me ubico acá y si quiero sumar esto, simplemente acá arribita, en el icono de sumatoria, pincho, y se pone esta fórmula. Fíjense, las fórmulas se ponen, esta es la barra de fórmula. Igual la función suma, y indica las coordenadas de lo que estoy sumando. Desde la celda F5, acá donde está el 30, F5, 2 puntos, y significa hasta la F8. Entonces lo identifica solito ahí más o menos, 50. Y después puedo copiar esta fórmula y pegar acá. La forma más rápida es ubicando el cursor en la esquina inferior derecha, y fíjense que se convierte de una cruz blanca a una cruz negra. La arrastran para el lado
y se pega la fórmula hacia el lado. Miren, si, lo calculo solito. Si pincho sobre esta fórmula, aparecen los elementos que están involucrados en la fórmula. Ahí estaría 150. ¿Se fijan? Acá no tiene sentido un total acá, porque es un estudio de casos y controles, ¿cierto? Estos son los totales que son de interés. Entonces la idea es seguir, es calcular los porcentajes, ¿verdad? Los porcentajes. Entonces voy a copiar esta tabla, pegarla un poquito más abajo, y aquí voy a poner los porcentajes. Entonces está claro que los porcentajes van a ser porcentajes columna, ¿verdad? Entonces es igual esto dividido por esto otro que está acá. Y esto, como quiero un porcentaje, multiplicado por 100. Ahí tengo el porcentaje. ¿Cuánto es 30 de 50? 60%. Puedo agregar un decimal si quieren, aunque es 60.0. ¿Sí? Entonces, si yo copio esta fórmula hacia abajo, fíjense lo que pasa. Error. Veamos cuál es el error. Bien, se corrió del 30 al 7, pero también el 50 se corrió de aquí abajo, que está vacío, por lo tanto tenemos una división por 0. Entonces, cuando corra hacia abajo, yo quiero que no se corra, se mantenga fijo la fila 9. Entonces, ¿cómo se hace eso? Así. Le pongo a la fila 9 un signo de peso, que significa fijar la fila 9. Entonces, ahora sí, mira, si lo corro hacia abajo, sale, sin problema. Y para el lado no debiera haber ningún problema, lo corro hacia el lado y están calculados los porcentajes. Entonces, esto es lo que yo voy a graficar. ¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, estos valores uno los lleva acá, así como lo hice yo aquí, para presentar la tabla. Ahí. Entonces ahora nos quedaría solamente hacer este grafiquito. Entonces, marco los datos que quiero graficar, le digo insertar un gráfico, y hagamos un gráfico de barras subdivididas para que quede igual. Aquí está. Entonces, por defecto, abajo puso los grupos sanguíneos y arribita los con y sin tromboembolismo. Pero cambiémoslo. Aquí donde dice cambiar filas por columnas, ahí quedan estos contenedores ahí. ¿Ya? Entonces, de todos estos gráficos busco el más bonito. Este estaba bastante mejor. Y además que me pone los valores. ¿Ya? Entonces, el título voy a evitar. Uno pone el título en el gráfico cuando va a hacer una presentación PowerPoint. Pero si está haciendo un reporte como el que ustedes van a tener que hacer en el taller 1, el título lo van a poner en el mismo Word. El Word tiene una herramienta de títulos para figuras. Acá me está preguntando Martín. Yo apenas sé Excel. Ya no había visto ese mensaje. Bueno, van a tener que aprender. Ok, entonces, mira, aquí sería bueno que aparecieran los porcentajes. Acá adentrito. Entonces, mejoremos el gráfico que tenemos en la presentación. Entonces, cambiamos esto. En vez de multiplicar por 100, lo voy a dejar así nomás. Y acá le voy a poner que como formato le ponga porcentaje. Y con un decimal. Entonces, ahora sí, lo corro hacia abajo. Y lo corro hacia el lado. Ahí. Entonces, ahí aparece el signo porcentaje. Check. ¿Se fijan? Y entonces, este gráfico, este título lo elimino. Lo elimino. Copio esto y lo pego en mi presentación. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Ahí está. El título, obviamente, como los porcentajes están en columna, ¿no es cierto? Para cada categoría de presencia de tromboembolismo, entonces, según presencia de tromboembolismo. ¿Ok? Eso es. Les queda hacer este pequeño taller, que lo pueden hacer en grupo si quieren, para ver cómo les queda. Es reproducir más o menos lo que hemos visto hasta ahora. Chuta, estoy pero corriendo y sin embargo siento que me va a faltar tiempo.
Me gustaría saber si se pueden quedar un poco más, porque son 3 minutos para las 4 y supuestamente es hasta las 4 de la clase. Díganme ustedes. ¿Está aquí la delegada del curso? Yo no soy la delegada, pero yo no tengo problema en quedarme un ratito más, doctor. Sí, yo Sí. tampoco tengo problema. Ah, gracias. Ok, yo entonces voy a avanzar hasta terminar la clase. Bueno, no queda tanto más, pero por si acaso. Ok, ya. Muchas gracias. Volvemos acá. Estos eran para variables cualitativas, estas tablas, ¿no es cierto? Que recién vimos. Ahora, si tenemos variables cuantitativas, tenemos otros gráficos, ¿ya? Y un montón, o sea, histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de caja, tallo y hoja, y los vamos a presentar así rapidito. Fíjense, acá la variable continua es peso de nacimiento. Esto es en un estudio que hicimos con las nutricionistas sobre lactancia materna. Entonces ahí una de las cosas que describimos fue, bueno, cómo fue el peso de nacimiento de esos lactantes, ¿no es cierto? Entonces ahí hicimos este gráfico de histograma, que es en el fondo el rango de los pesos de nacimiento que observamos, ¿ya? Los dividimos en categorías, ¿ya? Como esta, 1150 gramos a 1786 gramos, de 1786 a 2422. Y contamos cuántos sujetos pertenecían a cada categoría, ¿ya? Eso se llama la frecuencia absoluta, que puede ser la altura de las barras, o bien el porcentaje de sujetos en cada una de las categorías, ¿ya? Como hay una continuidad de una categoría a otra, las barras están juntas, ¿ya? Este es un gráfico de histogramas. Hay algunos gráficos de histograma donde el área de las barras representa la frecuencia relativa. Por lo tanto, el 100% de los datos va a estar, es el área bajo este polígono que se forma acá. Esta figura como escalonada. Ahí estaría nuestro 100%. Eso se llaman histogramas de densidad. ¿Ok? Ahora, si yo uno estos puntos intermedios de los topes de las barras, genero este polígono de frecuencia. ¿Ya? Es un gráfico alternativo de barras y que además puede ayudarnos, por ejemplo, a comparar este peso de nacimiento del total, pero perfectamente podría comparar el peso de nacimiento de los niños que terminaron antes o después de las 38 semanas de gestación. Entonces, puedo tener dos polígonos de frecuencia, los que terminaron antes y después, y ver ahí cuánto es, si hay diferencias en la distribución de estos pesos. Aquí hay algunos ejemplos de polígonos de frecuencia, por ejemplo, este, que es como una campana. De hecho, se le llama campana de Gauss. También la pueden encontrar después ustedes como un gráfico de normalidad, la distribución normal, ¿ya? Entonces, se caracteriza porque es simétrico respecto a un punto central de acá, ¿ya? Un buen ejemplo es la presión diastólica. Hace muchos años atrás, el doctor Pablo Riemann hizo un estudio sobre presión arterial, donde midió la presión arterial de un montón de gente así, que andaba caminando por Temuco, y graficamos la presión diastólica, y resultó un polígono de frecuencia como este, ¿ya? Centrado sobre un nivel, no sé, parece que eran 75, 80 milímetros de mercurio, no me acuerdo ya. Y a medida que nos íbamos hacia valores bajos de presión diastólica, las frecuencias disminuían. Y lo mismo hacia valores altos. Entonces, esto es una distribución simétrica. Hay situaciones que la distribución es asimétrica positiva, como la presión diastólica. ¿Ya? Yo conozco personas que andan caminando en la calle con presiones diastólicas a 250 milímetros de mercurio. Normalmente mujeres con obesidad, ¿ya? Pero son casos raros, ¿no es cierto? Pero existen. En cambio, hacia valores bajos, drásticamente baja la frecuencia, porque no pueden caminar, andar en la calle personas con una presión sistólica muy baja. Entonces aquí este es un ejemplo, una asimetría positiva. Asimetría negativa, el peso de nacimiento.
está claro, ¿no? O sea, sobre todo con la unidad de cuidados intensivos que tenemos, o sea, la unidad de neonatología que tiene el hospital, están naciendo niños de 600, de 700 gramos. Perfectamente están ahí, vivitos. ¿Ya? Pero son casos raros, muy de baja frecuencia, por eso esta curva está apegadita al piso. A medida que nos vamos hacia valores normales, aumentan las frecuencias, y en el otro sentido, obviamente un niño más de 6 kilos ya física, es anatómicamente inviable, o sea, no se van a dar esos casos. Las frecuencias caen drásticamente. ¿Ya? Eso. Aquí hay un gráfico con asimetría negativa. La asimetría es hacia valores bajos de la variable. Estos son más poco frecuentes, distribuciones bimodales, o hay unos que se llaman multimodales, con muchas frecuencias. ¿Ya? Eso. Aquí estamos mezclando dos distribuciones, la presión arterial de normales e hipertensos. Obviamente va a tener estas dos jorobas ahí, al juntar esos dos grupos. Eso. Estos tallos y hojas son alternativos a los histogramas, son hermosos. En este mismo estudio de lactancia materna, aquí estamos representando la edad de las mamitas que participaron del estudio. Ya aquí está, se llaman gráficos de tallo y hoja, stem and leaf, porque aquí está el tallo y estas son las hojas. En el tallo se indica con un hashtag que vieron ustedes ahora, antes nosotros decíamos gato, ¿ya? Que en este ocupa un valor. Entonces tomo este 4 y lo ubico acá y formo el número 14. Entonces, yo sé que la edad de la mamita más joven fue 14 años, de la que participó en este estudio. Ya nos vamos al otro extremo, en este signo gato, pongo este 0 y lo ubico acá y formo el 40. Entonces, la mamita de más edad fue de 40 años. Y de hecho, habían 4 mamás de 40 años en este estudio. ¿Lo ven? Entonces, si les preguntara, por ejemplo, ¿cuántas mamitas tienen 20 años? Le pregunto a Diego Lara. Están todos silenciados, así que tienen que silenciar su micrófono, por si acaso. Tres, doctor, ¿no? Justamente, 3. ¿Cuántas tienen 16 años? Patricia, Fernanda. 2. Muy bien, eso. Ahora, la gracia es como un histograma, pero que está en sentido horizontal. Y a diferencia de otros histogramas, yo voy a conservar el dato. ¿Ya? Sé, acá no solamente tengo la altura de la barra, sino tengo quiénes son los datos que la componen. Esa es una de las gracias de estos gráficos de tallo y hoja. Eso es. Estos son gráficos de correlación, ¿ya? Son dos variables continuas que estoy asociando, el PIB, qué tan ricos son los países, y el índice de Gini, ¿no es cierto?, qué tan equitativo reparten la riqueza. Entre más cercano a 1, el Gini, ¿no es cierto?, peor es la distribución de la riqueza. Entre más cercano a 0, mejor es la distribución de la riqueza, más equitativa, ¿ya?, en la población. Entonces, ¿qué observamos? Una nube de puntos, más o menos como esta. Voy a rayar con un lápiz. Una nube de puntos con este óvalo. A ver, sí. Un óvalo que tiende a bajar. Significa de que a medida que los países son más ricos, la distribución de la riqueza es mejor. ¿Ya? Y viceversa. Si son los países más pobres, los ricos se quedan con la plata y no sueltan ni un peso al resto. Chile está aquí, con una mala distribución de la riqueza y con PIB ahí cercanos a los $13,000 per cápita. Pero esto es antiguo, 2006. ¿Ok? Eso. Veamos algunos otros ejemplos de gráficos de correlación. ¿Algo pasó? Ahí está.
¿Siguen viendo la pantalla? Porque pasó algo raro. Sí se ve. Sí, sí Ya. lo vemos. Acá una correlación bastante obvia entre estatura y peso corporal. Fíjense, a medida que aumenta la estatura, ¿qué pasa con el peso corporal? Tiende a aumentar, ¿verdad? Esta línea de acá se llama recta de regresión, que se ajusta a estos datos. ¿Okay? Entonces, ¿qué observo? De que a medida que aumenta estatura, por ejemplo, cada vez que aumenta 10 centímetros la estatura, acá abajito, ¿cuánto aumenta el peso corporal? 10 kilogramos. Entonces, esa es la pendiente, o sea, la razón entre 10 y 10, ¿cierto? En 10 centímetros aumenta 10 kilos. Sería la pendiente cercana a 1, digamos. ¿Ya? A 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Sí? Esa sería la pendiente. Podemos tener variables que estén asociadas como esta, ¿cierto? Donde la nube de puntos es como la que, perdón, pinche mal. Ahí sí. Ahora sí. Esto se llama una correlación positiva, ¿no es cierto? Porque la pendiente es positiva. También podemos tener correlaciones negativas. Sí. Acá puede estar la prevalencia de caries en una población. Y acá está la concentración de flúor en el agua potable, ¿no es cierto? El flúor. Entonces aquí, a medida que aumenta la concentración, no, al contrario. Sí, hay más, queda más claro. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí sí. Aquí voy a tener la prevalencia de caries, y aquí voy a poner el flúor. Entonces, a medida que aumenta el flúor, en poblaciones con baja fluoración del agua potable, tienen prevalencias altas. Y a medida que aumenta la concentración de flúor en el agua potable, se observa esto. Fantástico. Hay una correlación que se llama correlación negativa. Esta es positiva, esta sería negativa. ¿Lo ven? Entonces, el único problema es que a medida que aumenta el flúor, el flúor se fija en los huesos y las fracturas de cadera cuando son viejitos es mucho mayor. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio, ¿verdad? Eso es. Borrar esto. Hay variables que no se asocian, por ejemplo, el IMC, el índice de masa corporal, con el coeficiente intelectual. ¿Hay una relación? Pues parece que no hay una correlación. Fíjense que si trazo una línea recta en esta nube de puntos, podríamos tener una cosa así como esta. Una línea horizontal. O sea, independiente de cuál sea el IMC, en promedio el índice, o sea, el coeficiente intelectual es el mismo. ¿Ya? O la nube de puntos es horizontal. ¿Ya? O pueden ser redonda también. Y eso significa que no hay una correlación, que es cualquier cosa. ¿Ya? No están correlacionadas estas dos variables. Hay otras correlaciones que no son lineales, como acá, el PIB con la esperanza de vida. ¿Ya? Que a medida que aumenta el PIB, la esperanza de vida tiende a aumentar, ¿no es cierto? Pero después, por más rico que sean los países, la gente se muere igual, de vieja. Entonces, esta es una correlación exponencial, logarítmica, y aquí debería que ver el logarítmica, al parecer. ¿Lo ven? Eso es. O sea, hay correlaciones lineales, correlaciones no lineales y variables que no se correlacionan, como esta. Esta ni lineal, ni exponencial, ninguna cosa. Sin correlación. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Gracias. Ok. Este es el gráfico COVID, ya quedó desactualizado. Donde en un mismo gráfico estoy mostrando los casos de COVID diarios, que son en negro, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos se llaman gráficos de línea, porque está el tiempo metido abajo. Siempre que está el tiempo metido abajo, en el eje X, estos son gráficos lineales. Entonces aquí tengo
los casos de COVID diarios, vemos que va aumentando, ¿no es cierto? Después hasta junio del 2000, después tendieron a disminuir, ¿ya? Cuando en el segundo eje de este gráfico voy sumando los datos, los voy acumulando, ¿ya? Obtengo esta curva. Fíjese que cambió la definición de caso y se pegó un tremendo salto, ¿ya? Y luego, fíjense que a medida que están bajando los casos diarios, esta curva acumulada tiende a aplanarse. Por eso decían ahí, tenemos que aplanar la curva. Bueno, la curva de casos acumulados, ¿cierto? Al ser plana, significa que ya no están sumando más casos. Estos se llaman gráficos de línea, en negro por lo menos. ¿Ok? Eso es. Y con esto terminamos. Esas son herramientas de estadística que se llaman herramientas analógicas, ¿ya? Y estas otras con números, voy a tratar de convertir datos en información, pero ahora en vez de usar tablas y gráficos, voy a hacer números que sinteticen la información. Y estos números se llaman estadígrafos y tenemos medidas de resumen, ¿no es cierto?, de datos. Algunas se llaman de tendencia central, otras de posición relativa, otras de dispersión o variación. ¿Ok? Vamos a revisar rápidamente cada una. Son conocidas por ustedes, se lo aseguro. Medidas de tendencia central. Ejemplo de eso son el promedio. O sea, el promedio son notas, lo hacen todos los semestres. ¿Ya? Representan, ¿no es cierto?, el rendimiento promedio en un año. Para poder pasar de curso, ese rendimiento promedio tiene que ser superior a 4 en pregrado, 5 en posgrado. ¿Ya? Ahora, el problema está en que puedo tener puro 7, ¿no es cierto? Y en una prueba tengo un 1, y producto de solamente ese 1, como que pesca el promedio y lo tira hacia abajo. ¿Ya? Eso significa que el promedio está muy influenciado por valores extremos. Entonces, en esos casos donde hay valores extremos, ya voy a preferir, en vez del promedio, la mediana. La mediana también es una medida de tendencia central que habla sobre centralidad, ¿no es cierto? Y que lo que le importa a la mediana es la ubicación y no el valor absoluto de los datos que estoy promediando. Hay otro que casi no se usa, que es la moda. ¿Ya? Vamos a revisar rapidito cada uno. El promedio, cómo se suman, o sea, cómo se calcula el promedio. Por ejemplo, tengo la observación 1 hasta la n, quiero el promedio de estos valores, es sumar todos ellos y dividirlos por el total. Ahí está un ejemplo. Bueno, estos se pueden usar en variables discretas y continuas. Hay una excepción que en variables dicotómicas, cuando están categorizadas como ceros y unos, porque el promedio, ¿no es cierto?, va a representar la proporción. Porque fíjense, cuando sumo ceros y unos, en el fondo estoy sumando todos los unos. O sea, sumar todos los unos es decir, contar cuántos unos hay en el fondo. Entonces voy a tener cuántos unos en el total hay, en el total de datos. Por lo tanto, voy a tener la proporción de unos. O sea, el promedio va a ser una proporción. O sea, por eso, de repente, incluso en las salidas computacionales, cuando estén trabajando con datos categóricos, va a aparecer mean, ¿no es cierto?, o promedio. ¿Ok? Eso. Ya lo había dicho, que es muy sensible a valores atípicos. Fíjense, acá el promedio de 1, 2, 3, 4, 5, de esos 5 valores, es 3. Y si reemplazamos el 5 por 15, ¿qué pasa con el promedio? Salta 5. Y claramente 5 ya deja de ser un buen dato de centralidad de esta distribución de datos. ¿Se fijan? En cambio, con la mediana, fíjense, para calcular la mediana, lo que yo debo hacer es ordenar los datos. Fíjense, desde menor a mayor. Estos son mis datos, x sub 1 hasta x sub n. Ordenado va a ser x sub 1 entre paréntesis, porque es el más chiquitito. Este es el segundo más chico hasta el último, el más grande, el x sub n. Entonces, de todos estos valores, ¿quién es la mediana? Ahí está el que tiene la posición n más 1 dividido por 2. Está justo en la mitad. ¿Ya? Veámoslo con este ejemplo. Tengo los valores 7, 5, 2, 9, 10. Los ordeno. Ahí están, ordenados de menor a mayor. ¿Y quién va a ser la mediana? El que está justo en la mitad. Veamos. Es la observación que tiene esta posición.
son 5 datos, 5 más 1 es 6, dividido por 2, 3. Es el que ocupa la posición 3, o sea, el valor 7. Esa es la mediana. Ahora, si le agrego un valor, tengo 6 observaciones, vamos a ver que la mediana va a estar entre estos dos, ¿ya? En este caso, entre el 7 y el 9, ahí va a estar la mediana. Y la mediana va a ser el valor central, el promedio entre estos dos, el 8. Entonces, hagámoslo. La mediana es el valor X, que está entre la posición 6 más 1 dividido por 2, o sea, 3,5. O sea, está entre el valor 3, que es 7, y el valor 4, que es el 9. Está justo a mitad de camino, 3,5. Y a mitad de camino significa está el 8. Ahí está. Ups, ahí está. El 8. ¿Lo ven? Ahora, una observación importante, aquí lo digo acá, ¿no es cierto? Bueno, la mediana se puede calcular desde valores, variables ordinales hasta continuas. ¿Ya? Lo mismo que el promedio, la mediana no necesariamente es una observación. Por ejemplo, hablamos que el promedio de hijos en Chile es de 2,3. Ninguna familia va a tener 0,3 hijos entre medio, ¿no es cierto? 2,3. Pero es un valor que representa centralidad. La mediana también tiene eso. ¿Ya? Es un valor de la variable, no necesariamente una observación. ¿Ya? Y tampoco es sensible a valores atípicos. Fíjense que en vez de 15 le puedo poner 1500 acá, y la mediana va a seguir siendo 8. ¿Ya? Por eso cuando tengo una distribución de datos con valores muy atípicos en un extremo, yo voy a preferir la mediana en vez del promedio. Eso. Y posición relativa, ¿ya? Se llaman, estos estadígrafos en general se llaman percentiles, ¿ya? Hay 99 percentiles, ¿ya? Algunos percentiles tienen nombre propio. Por ejemplo, la mediana es el percentil 50, ¿ya? La definición de percentil es un valor de la variable que divide la distribución de datos en dos. Una conteniendo el P% de los datos y la otra el 1 menos P restante. Esa es la definición. Por lo tanto, la mediana es un percentil, es el percentil 50. Divide la distribución en dos partes, una conteniendo el 50% y la otra, el otro el 50%. Está justo en la mitad. ¿Cómo se calcula? La fórmula muy parecida al de la mediana, obviamente, pero ahora en vez de dividir por 2, multiplico por P y lo divido por 100, porque están en porcentaje estos valores, desde 1 a 99%. ¿Ok? Ahora, hay percentiles con nombre propio, por ejemplo, los deciles. ¿Ya? Divido la distribución en 10 partes. Por lo tanto, tengo el decil 1 al decil 9. ¿Ya? El decil 1 va a ser el percentil 10, así de simple. El decil 9 va a ser el percentil 90, es la misma historia. ¿Ya? Hay otros que se llaman quintiles, ¿no es cierto? Dividir la distribución en 5 partes. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener el quintil 1 hasta el quintil 4. Los economistas son los que utilizan mucho este nombre propio de los percentiles. El quintil más pobre de la población, bueno, es el 20% más pobre, los que tengan el porcentaje de ingresos más bajo, el 20% de la población con ingresos más bajos. El quintil 4, ¿no es cierto?, sería el percentil 80, o sea, de ahí para adelante está el 20% más rico de la población, o el 80% que más pobre. Bueno, el 80% no es tan pobre, pero en fin, incluyen a todos. ¿Sí? Estos son percentiles con nombre propio. Hay otros que se llaman cuartiles, que dividen la distribución en 3 partes. Aquí está el cuartil 1, 2 y 3. ¿Ya? Está la primera parte, la segunda parte, la tercera y la cuarta parte. O sea, en estos 3 cuartiles tengo estos 4 grupos. Entonces, el cuartil 1 representa el percentil 25. O sea, del cuartil 1 hacia abajo tengo el 25% de la distribución de datos y sobre el cuartil 1 el 75%. ¿Okay? El cuartil 2 es la mediana, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 50%, este 25% más este otro 25%, 50%, y para el otro lado el otro 50%.
¿ya? Y el cuartil 3 es el percentil 75. Estos los vamos a usar en unos gráficos que se llaman gráficos de caja. Aquí está el gráfico de caja. Fíjense, este gráfico es para variables cuantitativas, ¿ya? Ordinales, perdón, discretas o continuas. Acá, en el eje Y, en este, están representada la distribución de los valores de la variable. Pueden haber estas pelotitas acá, que se llaman valores atípicos, ¿ya? Outliers en inglés. ¿Ya? Acá por lo menos hay 3 valores atípicos, hacia niveles bajos de la variable, y hacia niveles altos, por lo menos hay 2. Digo por lo menos porque pueden estar superpuestos. Ahí. ¿Ok? Entonces, este gráfico identifica estos valores atípicos, identifica el valor mínimo principal, el valor máximo principal, de acuerdo a esta regla, que si en tiempo lo pueden mirar con más calma, me pueden preguntar, ahora no alcanzamos. Valor mínimo, máximo principal, identifica el percentil 25, entonces sobre este nivel, de aquí hacia abajo tengo un 25% de las observaciones, y de aquí para arriba el 75% restante. Identifica la mediana, aquí, el percentil 75, y el máximo principal. Entonces aquí tengo yo mi gráfico de caja. ¿Ok? Entonces podemos hacer un paralelo con un histograma, y este sería, ¿no es cierto? En el área de la salud se utilizan mucho estos gráficos de caja, así que hay que aprender a usarlos. Veamos un ejemplo. Acá estoy comparando la edad de los pacientes que resultaron vivos y muertos de la UCI. ¿Qué puedo decir? Bueno, en mediana, pareciera que los muertos son más viejos que los vivos. ¿Ya? Acuérdense, es la mirada de salud pública, de la epidemiología, no en el caso a caso. ¿Ya? Tienden a ser más viejos los muertos, más viejos que los que resultaron vivos. ¿Y qué otra cosa más? En cuanto a la variabilidad, pareciera que los muertos, fíjense que las edades de los muertos están más concentradas, ¿no es cierto? Y en cambio los vivos están más dispersas. Hay súper jóvenes y hay súper viejos en los vivos. En cambio los muertos pareciera que eran más viejos y más edades más parecidas entre sí. Entonces eso es lo que yo podría decir. Hasta acá, ¿alguna consulta? Ya, Sí, van yo me perdí quedando. me perdí un poquito. En el Ya, percentil no lo entendí mucho. ok. Yo cuando hacíamos clases en vivo, o sea, presencial, perdón, dile, repetí mal de nuevo la cosa. Cuando hacíamos clases en presencial, yo les enseñaba así a mis estudiantes. Ya, vamos a calcular los porcentajes, los percentiles. Entonces, necesito una muestra de estudiantes que salga acá adelante. ¿Ya? Y nos vamos a concentrar en la variable estatura. Entonces, al principio se separaban así todos de distintas estaturas, ¿sí? Aquí unos chiquititos, unos más grandes, otros más grandototes, ¿sí? Ahí. Entonces, bueno, vamos a calcular los percentiles. Entonces, primero ordenémonos. Entonces, ahí, bueno, el más chiquitito queda por acá. Y a medida que nos íbamos a la derecha de la instrucción, iban creciendo. Y iban ubicando los más grandototes. Así. No muevo más. Ahí. Entonces, ya, ¿cuál será el percentil 50? O sea, el que está en la mitad, porque la definición dice, es un valor de la variable que divide la instrucción en 2 partes, cada una con la misma cantidad o con un 50% de datos. O sea, de aquí para acá hay un 50% de los participantes, y de aquí para acá el otro 50%. Ah, entonces, profesor, yo soy el percentil. No, usted no. Su estatura es el percentil, porque esa es la variable con la que estamos trabajando. ¿Ya?
Entonces, ya, fantástico. Entonces, después me agregaba yo al listado, no soy más alto así, normalmente, bueno, ya, antes era flaco, ahora ya ni tanto. Dicen, ya ahora calculemos el percentil 50, o la mediana, que es lo mismo. Ah, profesor, lo que cumplen la condición son estas dos personas. ¿Ya? Aquí está el percentil 50, justo la mitad. Entonces, promediemos la estatura de estas dos personas y vamos a obtener el percentil 50. Y así también lo hacíamos con el percentil 25. ¿Ya? En vez de un 50%, es un 25%, o sea, 25% para acá. Y 75% para el otro lado. Así. Y ahí nos entreteníamos calculándolo. Y después yo le enseñaba a hacer esta cuestión en Excel y ya se olvidó, se acabó el problema. Es muy sencillo hacerlo en Excel, pero sí lo que tienen que entender es el significado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el percentil 90 se utiliza mucho. Les muestro un ejemplo en el área de la salud. Por muchos años estuve trabajando con el doctor Rudecindo Lagos sobre definiendo curvas de crecimiento fetal. Entonces, aquí está la semana de gestación, ¿ya? Y aquí había, desde la semana 20 de gestación teníamos, ¿ya? Y medíamos, estimábamos el peso de nacimiento por ecografía, o el peso inútero, perdón, por ecografías, ¿ya? A la semana 20, a la semana 21, así, ¿ya? Hasta la semana 42. ¿Ya? Entonces, se hacían las mediciones ecográficas, longitud de fémur, circunferencia biparietal, diámetro biparietal, que es lo mismo, bueno, circunferencia de cráneo, circunferencia abdominal, todas esas mediciones a los fetos, y con eso estimábamos el peso inútero. ¿Ya? Entonces, estos eran los datos que obteníamos. Entonces, la idea era identificar aquellos casos que pudiesen tener un retardo de crecimiento. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, de todos estos datos, encontrar el percentil 10. Acá, percentil, ups, no, feito, el percentil 10. No, me lo voy a marcar acá mejor. Eso significa, de todos estos datos, en la semana 20, aquí hay un 10%, 10%, y de aquí para arriba hay un 90%. Después ubicábamos el percentil 90. O sea, aquí arriba hay un 10% y de aquí para abajo un 90%. Entonces, esto lo hacíamos en todas las semanas de gestación. Entonces, tuvimos estas curvas de crecimiento así. Y estas son las curvas de crecimiento que se utilizan para retardo de crecimiento. Significa de que cualquier feto que esté bajo el percentil 10 es candidato a hacerse exámenes más caros, ¿no es cierto? Un escáner, por ejemplo, para ver si hay alguna malformación, si hay alguna algún problema, ¿no es cierto?, de malnutrición, ¿no es cierto?, de la madre, o bien es una situación normal, porque el papá y la mamá eran chiquititos, por lo tanto el feto era chiquitito, se mantuvo. Entonces, no en todos se hacían esos exámenes que significaban más recursos para el servicio de salud, sino a los que posiblemente eran más, tuviesen más riesgo de presentar retardo de crecimiento. Entonces, con estas curvas que todavía se utilizan, ¿no es cierto?, es un criterio diagnóstico de retardo de crecimiento. Lo mismo para arriba, pues, ahí la presencia de macrosomía, ¿no es cierto?, también podíamos determinarla acá. Entonces, aquí ver si, por ejemplo, se está dando en alguna embarazada que tuviese diabetes gestacional, ¿cierto? ¿Dónde se está dando? Entonces se hacían exámenes, no en todas, sino en las que presentaban mayores riesgos. O sea, tratando de pesquisar estos casos. Entonces ahí está el percentil 10, el 90 como criterios diagnósticos, criterios netamente estadísticos. No sé si con eso expliqué un poquito mejor. Sí, lo entendí súper bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, Bastián. Ya, pues, eso.
Ahora nos queda solamente esta medida de dispersión, porque queremos ver qué tan variables son los datos. Ya tenemos una idea de dónde están ubicados, ¿no es cierto? Medidas de tendencia central y de posición relativa. Ahora, ¿qué tan variables son los datos? Si son homogéneos, están todos concentrados, o bien son heterogéneos, hay mucha variabilidad. Por ejemplo, las edades de los estudiantes de la Universidad de la Frontera son bastante parecidas entre sí, si es que las comparamos con las edades de los chilenos. En los chilenos hay desde 0 años cumplidos hasta 110 años. Es una gran variabilidad. En cambio, los estudiantes de la UFRO son más homogéneos, son más parecidos en cuanto a la edad, ¿cierto? Desde chiquillos, no sé, 18 años hasta 30, podrían ser. Gracias, Antonia, que esté muy bien. Retírese nomás. Ok, entonces ahí está una medida de variabilidad que se llama recorrido, que es la distancia entre el valor mínimo de la variable y el valor máximo. Ok, después está el recorrido intercuartílico, ¿ya? Es que descartamos el 25% de los más chiquititos y el 25% de los más grandes y nos concentramos en el 50% central, que estarían eh, limitados por estos dos percentiles, el 25 y el 75. Se llama recorrido intercuartílico. Y el estrella de las medidas de variabilidad es la desviación estándar, ¿ya? Donde considero todos los datos, ya no solamente dos, como en estos dos indicadores anteriores, sino todos los datos. Veo cuál es la distancia de cada observación respecto del promedio. Y esas distancias las elevo al cuadrado, sumo todas estas distancias, ¿ya? Y las divido por n-1. Y para que no queden con las unidades al cuadrado, ¿no es cierto?, calculo la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar. Entonces, el problema de la desviación estándar es que no se interpreta por sí sola. ¿Ya? Tengo que interpretarla siempre respecto del promedio. Y puede ser usando la regla empírica, que ya la vamos a ver, o bien el coeficiente de variación. ¿Ya? Eso es lo que viene a continuación. La regla empírica, ustedes la van a encontrar seguro en todos los artículos que lean del área de medicina. Aparece siempre el promedio más o menos una desviación estándar. Ya lo tienen que haber visto seguro. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero que la distribución de datos es más o menos simétrica. O sea, si hago un polígono de frecuencia, este polígono de frecuencia debería ser así. ¿Ya? Eso está bien. Puede tener una pequeña simetría, por ejemplo, así, no hay problema. Así incluso funciona bastante bien. Ahora, si la distribución es bimodal, ya no, ya. O bien es muy asimétrica negativa, o muy asimétrica positiva, entonces estos casos no y no. Ahí no funciona la regla empírica. Se llama regla empírica porque es lo que se da, lo hemos visto en miles de datos, se da perfectamente esta regla. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esta regla? Y si yo construyo este rango, el promedio menos una desviación estándar, ya es el valor mínimo, y después, este es el promedio, le quito una desviación estándar. Y después está este otro extremo, donde al promedio le sumo una desviación estándar. Obtengo este rango. Entonces, este rango, entre este valor y este otro, yo voy a obtener el 69%, ahí me equivoqué. 69% de los datos. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si en vez de sumar y restar una desviación estándar, el doble de la desviación estándar, ya cubro el 95% de los datos. Y con 3 desviaciones estándar, ya tengo prácticamente el recorrido, todas las observaciones. ¿Ya? Por eso, si acá, fíjense, este es el promedio menos 3 desviaciones estándar. Voy a poner una desviación estándar, también se denotan con la letra S. ¿Ya? Aquí está el promedio. Acá está el promedio más 3 desviaciones estándar. Nuestro polígono de frecuencia debería ser más o menos como este. ¿Sí?
¿Se fijan? Entonces están centrados en el promedio y también abarcando todo el recorrido. ¿Ok? Eso, o sea, en 6 desviaciones estándar, yo tengo el recorrido. Esta diferencia entre el valor máximo y mínimo. Ese es el recorrido, ¿verdad? Entonces, puedo tener que la desviación estándar es igual al recorrido dividido por 6. Entonces, por ejemplo, en las fórmulas de cálculo tamaño muestra, dice, bueno, ¿cuál es la variabilidad de la característica que estaba estudiando? ¿Cuál es la desviación estándar? En realidad no he encontrado ningún estudio que la reporte. Está bien, pero ¿cuánto es el valor mínimo que puedo observar de IMC en estudiantes universitarios? Mire, pensemos en 16. 16 es el valor mínimo. ¿Y cuánto es el máximo? Yo creo que lo máximo, una obesidad mórbida heavy, podría ser de 38. Eso, más que eso no creo que observe. Ah, ya, entonces yo a 38 le quito 16 y lo divido en 6, lo voy a hacer en mi celular. Entonces, 38 menos 16, en 22 unidades de IMC tengo mi recorrido, y esto lo divido en 6, me da 3,66, o sea, la desviación estándar debía ser 3,7. Entonces ahí puedo utilizar ese valor en la fórmula de cálculo de tamaño muestra. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Ok? Y ya casi. Entonces, eso usando la regla empírica, así se interpreta. Veamos un ejemplo acá. Esto salió en un estudio de cardiología, donde el grupo de estudio fue descrito en función del ritmo cardíaco, donde decían que el pulso era 68,7 más menos 8,7 latidos por minuto. ¿Ya? Eso. Entonces, y ponen ahí entre paréntesis una desviación estándar, o sea, este 8,7 representa una desviación. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Ah, ya. Entonces, los sujetos que participaron en el estudio, el 69%, eso está malo, yo he pegado ahí 68. El 69% de los sujetos que participaron del estudio tienen tienen un pulso entre 68,7 menos 8,7, 60. Y al sumar 77,4. En ese rango, el 69% de los sujetos están dentro de este rango en latidos, en el pulso. ¿Ok? El ritmo cardíaco. Eso es. Así se interpreta. Y lo último, ahora sí, es el coeficiente de variación, que es otra forma de interpretar la desviación estándar respecto del promedio, ¿no es cierto? Pero ahora en escala multiplicativa, o sea, haciendo un cociente entre ellos. Y resimple la fórmula de cálculo del coeficiente de variación. Fíjense, en el estudio de UCI, donde tengo los pacientes vivos y muertos, y estoy concentrándome en la edad. Ya claramente, en promedio, los vivos son 10 años más jóvenes que los muertos. Y acá la desviación estándar, bueno, esta no la podría interpretar por sí sola, ¿no es cierto? Tengo que irme al coeficiente de variación, aquí está calculado. Entre más chiquitito es el coeficiente de variación, más homogéneo, más parecidos son los datos. ¿Ok? Entonces, las edades de los muertos eran más parecidas entre sí. Los vivos tenían edades más heterogéneas, con una mayor dispersión. Entonces, ¿qué concluyo de estos datos? Es que los muertos son más viejos, 10 años más viejos, y con una variabilidad menor que los vivos. ¿Bien? Eso es. Mil disculpas por haber corrido, pero tenía que terminar esto, no hay más tiempo para ver esto. Seguro van a aparecer dudas cuando desarrollen el taller. El taller se los envié, hay varios ejemplos allí para que los sigan, ¿ya? Y lo que les ofrezco, el taller es grupal, es ayudarlos, ¿no es cierto? Cada grupo me puede citar, ¿no es cierto?, con un correo electrónico, profesor, cuéntese con nosotros,
me pueden dar dos alternativas de, de reuniones, y yo le digo, aquí puedo, ¿no es cierto? Y atiendo sus consultas. En el taller les puse varios links, ¿no es cierto?, en YouTube que pueden seguir para ver cómo se hace en Excel, por ejemplo, algunas cosillas, ¿ya? Entonces, como esto está tan comprimido, ¿no es cierto?, en el taller les facilité el trabajo lo más que pude, con ejemplos, con todas las cosas. Con eso terminaríamos esta etapa de estadística. ¿Ya? Nos vemos el viernes. Descansen nomás, muchas gracias. Bueno, doctor, nos vemos. Muchas Chao, gracias. doctor. Chao, Gracias. chao. Está bien. Igual ustedes.